Ya, entonces, buenos días a los que se han ido sumando. Hoy día, ¿qué vamos a hacer? Hoy día vamos a dar inicio a la parte de accesibilidad universal en la edificación. Ya el ejercicio pasado fue en el espacio público, ¿cierto? Así que ahora nos toca ir de lleno a la edificación misma. Ya, vamos entonces a hablar muy reducidamente de eso, dado que es bastante extenso y la forma, la metodología de aplicación de eso la vamos a ir haciendo clase a clase, ¿ya? Voy a darles el encargo número 2, ¿ya? Para dar ya inicio a ese desarrollo, ya que en cada clase vamos a ir desarrollando el encargo 2, igual que el encargo pasado. El encargo 1, la entrega del encargo 1 ya está evaluada, está en el USEN 21, están sus notas. De los que están acá, al menos ninguno, porque hubo varios que no entregaron y hubo un trabajo que se envió y que no tenía nombre del equipo. Así que ahí en ese grupo está ese grupo o persona que entregó sin nombre, ¿ya? Pero de los que veo aquí, todos están en condición de entregado y están evaluados y sus notas están, como les digo, ya en el uso en 21. Lo que me queda a mí es mandarle la evaluación, la rúbrica evaluada, para que ustedes puedan ver en qué puntos estuvieron asertivos y en qué otros puntos estuvieron más débiles, ¿ya? Eh, y les voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace la planimetría, más que la planimetría, como la presentación de un proyecto y que se va a relacionar directamente después con la entrega del encargo 2, de cómo se hace el desarrollo no el desarrollo, sino que la presentación del plano de accesibilidad orientado a la edificación, ¿ya? Así que bueno, vamos a partir, voy aquí a abrir mis archivos. Vamos a partir por el encargo. Compartir la pantalla. Ya, entonces, el encargo 2, como les comenté recién, es diagnóstico y aplicación de criterios de accesibilidad universal en la edificación según la ordenanza, ¿cierto? Damos inicio hoy día, que es el 28 de mayo, y la entrega se realiza el viernes 25 de junio, como siempre, en el aula virtual, ¿cierto? Con el link, y el día del 25 de junio se da como día de trabajo para que ustedes puedan desarrollar en horario de clase, complementar el desarrollo del encargo allí. Ya si los vemos en calendario, se van a dar cuenta que suena largo, pero no es tan largo, porque nosotros estamos aquí 28. Después tenemos para desarrollar, son prácticamente 3 semanas, 4, 11 y 18. Y después ya el 25 de junio entregamos. Entonces son con hoy día 4 clases que les vamos a dedicar a este ítem, ¿ya? Así que les recomiendo que vayan avanzando según lo que se va pidiendo en el clase a clase, ¿ya? Las condiciones de trabajo son parecidas a la anterior, o sea, en realidad no parecidas, las mismas. El trabajo es en equipo, ¿ya? Y hay días de corrección que en realidad, bueno, lo llamamos corrección, pero en realidad es los momentos en que ustedes comparten sus avances, porque esos avances sirven de referencia para todos y se consideran en la evaluación del trabajo al final. La entrega es lo mismo, ¿cierto? En formato digital PDF, en A3 para el formato portafolio. A diferencia del caso anterior, ahora ustedes tienen que elegir un caso de estudio también, ¿cierto? Pero orientado a la vivienda,
a la vivienda unifamiliar, no edificio, ya idealmente. No porque no se pueda edificio, sino porque obviamente la escala es mayor, es más grande, un proyecto de edificio de varias casas, a no ser que sea una planta tipo de algún edificio, pero va orientado a la vivienda, que es donde vamos a aplicar los conceptos de la ordenanza orientado a la edificación. El mismo criterio se va a desarrollar un plano diagnóstico de esa vivienda, donde ustedes hacen la observación de los aspectos que están no cumpliendo, entre comillas, con las condiciones mínimas que se solicita en la ordenanza, y van a hacer un desarrollo de un plano de accesibilidad del caso de estudio. Pero lo van a entregar como, dado que la escala es menor, la idea es que entreguen una lámina hecha, porque ¿qué pasó en el encargo de ahora? Si bien varios desarrollaron planimetría, ¿cierto? Eh, Algunos hicieron levantamiento 3D. En la gran mayoría yo diría que faltó como la lámina, como les mostré yo en clase, la lámina de accesibilidad universal, en este caso que era el espacio público. Entonces, en el fondo ahora ustedes tienen una lámina que es una planta de arquitectura, por lo tanto tienen que lucir como una planta de arquitectura, donde van a hacer su plano de accesibilidad, en este caso orientado a la edificación, puntualmente a una vivienda. ¿Ya? La ponderación es la misma, 30%, y bueno, esto ya lo mencionamos. Así que de eso trata el encargo 2, así que ya para la próxima clase tienen que traer sus casos de estudio, ya que es lo que van a aplicar en este ejercicio, y vamos de lleno a empezar a aplicar directamente el desarrollo allí, en clase. ¿Ya? Así que por favor, ya les comenté, prácticamente tenemos 4 clases, incluyendo la de hoy, por lo tanto nos quedan 3 de aplicación y desarrollo de este ítem, así que para que no se pierdan las clases que vienen. Ya. Entonces, como dijimos hoy día, cuando nosotros partimos la clase, la asignatura en realidad, dijimos que habían distintos tipos de barreras, ¿cierto? Están las barreras urbanas y dentro de ellas también están las barreras, en las barreras del entorno también están las que repercuten directamente en la edificación, ¿ya? Esta presentación es bien cortita porque después voy a pasar directamente al manual. Dado que la accesibilidad en edificación es bastante amplia, ¿cierto? No solamente nosotros vamos a tomar un caso de estudio orientado a la vivienda, pero la edificación son muchas cosas más, obviamente. Hay edificios de tipo público, hospitales, colegios, etcétera, etcétera. Entonces, empezar a hablar en detalle de cada uno de ellos, de lo que se debe cumplir o no se debe cumplir, en realidad no va a resultar muy pedagógico, sino más bien yo creo que lo mejor es ir leyendo y poniendo en práctica el tiro, ¿ya? Entonces, nosotros hablamos de accesibilidad en el espacio público, ¿cierto? Donde hay espacios, perdón, de uso público, no el espacio público, de uso público, donde hay espacios recreativos, culturales, de turismo, oficina, etcétera, etcétera, lo que yo les comentaba recién. Y por otro lado está la accesibilidad de la vivienda. Cada uno está en este artículo en la ordenanza, ¿ya? Y vamos a ir viendo, vamos a pasar muy, muy, muy someramente y muy generalmente estos aspectos, que en realidad los vamos a mirar, no vamos a entrar en detalle cada uno, porque si no nos daría el tiempo para poder terminar el semestre, ¿cierto? Entonces vamos a solamente hacer una pasada por aquí, y en clase vamos a profundizar la parte práctica y teórica respecto de la accesibilidad a la vivienda, ¿ya? No es porque una cosa sea más importante que la otra, sino porque la escala aplicativa en una vivienda, ¿cierto? Es más manejable, más fácil de abordar en ese sentido, dado el tamaño. Básicamente por eso, ¿no? Por una cosa de importancia, digamos, de relevancia del tema.
¿ya? Entonces, quería yo mostrarles este esquema para que lo que vamos a ver ahora, que es aplicado en el manual, lo puedan, ¿cuánto se llama? Comprender bien cuál es la lógica. Entonces, si nos vamos a la bibliografía, ya, entonces cuando nosotros estuvimos en la sesión pasada, voy aquí a ir más hacia arriba, un segundito. Aquí partimos. Entonces, el manual trae el capítulo 3, que es accesibilidad en la edificación, perdón. Y dentro de eso, en la edificación hay aspectos generales que habla sobre las circulaciones, ¿cierto? En algún momento hablamos de las rampas, ¿ya? Que después vamos a darnos un espacio para profundizar en el ítem rampas, ¿ya? Para recordar básicamente el cálculo. Entonces, dentro de un edificio, tanto al interior como en su exterior, ¿cierto? Puede haber rampas. Entonces, esto hace una idea de cómo hacer los cálculos, de cómo los pavimentos que hay que tener en consideración, y da como referencia este rampómetro que ayuda a estimar cuánto es lo que se necesita de acuerdo a la altura que hay que subir, ¿ya? Después lo vamos a ver en detalle. Y en aspectos generales también habla, ¿cierto?, de los pasillos y circulaciones interiores, en edificios principalmente, con las medidas mínimas, ¿cierto?, de altura y de anchos. Habla de pasillos, circulaciones interiores general, ya cuando tenemos condiciones de pasillos en línea recta, pero también cuando hay condiciones de pasillos en que tenemos que girar, ¿cierto? Habla de todos los aspectos generales respecto a las circulaciones horizontales. Después nos habla de las circulaciones verticales, lo mismo, ¿cierto? En una vivienda eventualmente podría haber, ¿cierto?, una escalera para subir a un segundo piso, pensando en una vivienda comunidad, no como edificio de vivienda. ¿Ya? Entonces también habla respecto de los aspectos generales de las consideraciones a tener en una escalera. También las condiciones, hablando de circulaciones verticales, se mencionan los aspectos relacionados con los ascensores, que para el caso aplicativo de esta segunda unidad, de este encargo, yo creo que nadie se va a ver en la necesidad de hacer la evaluación de un ascensor, ya que no debe haberlo. Y también, ¿cierto?, las plataformas, que también son una forma de circulación vertical. Ya, eso es como aspectos generales que se hablan aquí en este ítem respecto de circulaciones verticales y horizontales. Después habla de aspectos como los vanos orientados a puertas principalmente y alturas de ventanas para poder entonces tener acceso a distintos espacios, ¿cierto? A distintos recintos. El ancho mínimo para el caso de un recinto, ¿cierto?, son 90 centímetros. Y, por ejemplo, para el caso de la puerta, la palanca también tiene que estar a una altura determinada para que pueda la persona, en este caso en una silla de rueda, tener la facilidad de alcanzar esa manilla y poder abrir, ¿ya? Y entonces sí da una serie de recomendaciones para el caso de los vanos orientados a la puerta. Después habla otra condición respecto de las ventanas. Entonces, si ustedes van viendo, es bastante información la que hay. Entonces, empezar a pasar la materia en la clase es básicamente empezar a, entre comillas, a retransmitir lo que ya está dicho concretamente en este manual. Así es que por eso la estrategia es otra, la que vamos a hacer en esta. Yo le estoy dando aquí
una introducción, un aspecto general de lo que se habla en el manual respecto de los espacios de la edificación para que más o menos se oriente. Bueno, después ya en este manual empiezan a hablar por recintos, ¿cierto? Para el caso sobre todo de edificios de algún tipo, ya sea de vivienda, público, privado, donde hace referencia a las condiciones del hall de acceso, a las condiciones de la recepción, a los baños, ¿cierto? Que son de uso público, habla de sus dimensiones. Aquí estamos pensando, vuelvo a insistir, en condiciones de algún edificio público o privado, ¿ya? Porque estas dimensiones del baño pueden variar un poquito cuando hablamos de la vivienda propiamente tal. Y se va, ¿cierto?, en detalle a cómo organizar un baño desde su distanciamiento entre los elementos que lo componen hasta el espacio que tiene que cumplir para poder facilitar el giro en el caso de que alguien acceda en silla de ruedas, ¿ya? A qué altura poner las barras, ¿cierto? A qué altura poner el lavamanos. Y entonces ahí grafica muy fácilmente cómo las recomendaciones que hay que seguir. Todos los elementos en relación al baño, la altura de los espejos, las condiciones a considerar en una ducha. Insisto, estamos hablando de una condición para un edificio, ¿ya? Y así entonces va detallando todas las condiciones que debiesen darse, el tipo de grifería de la ducha, de la mano, los accesorios como basurero, jabonera, percha, papel higiénico, dónde debiesen estar situados, qué es lo correcto, qué es lo que no, ¿ya? Para entonces hacerse una idea general de a qué altura debiesen estar los elementos de un baño, sobre todo cuando es una condición pública, ¿cierto? Entonces aquí este gráfico muy bueno hace un resumen de las distintas posiciones y alturas que tienen que estar los elementos de un baño cuando hablamos de un recinto público, ¿ya? Para que se hagan una idea como un resumen de alturas. Ya, aquí seguimos con el ítem baños y bodegas. Después habla del tipo de señalética que tiene que haber para que esté legible y a la altura de la visión o de lectura visual, ¿cierto? De alguien que va eventualmente en una silla de ruedas. Y después aquí habla ya de dormitorios, ¿cierto? Que se relaciona directamente con el caso de la vivienda y también con espacios destinados, ¿cierto?, al hospedaje, como puede ser un hotel, un hostal, etcétera. Cocina, todos los aspectos a considerar, las medidas que hay que contemplar, las alturas, las dimensiones mínimas, etcétera. ¿Ya? Comedor. Entonces aquí este manual habla de todas estas condiciones, ¿cierto? Aquí también otro esquema respecto de las alturas a contemplar en la cocina, a qué altura poner el enchufe, el interruptor, etcétera. ¿Ya? Y así entonces se va describiendo ítem por ítem el aspecto en la edificación. Después hay otro ítem que habla de la accesibilidad en la recreación y el servicio, pero aquí no vamos a entrar en profundidad, no porque no sea importante, sino porque no nos dan los tiempos. Pero como lo hemos hecho, es cosa de, ¿no es cierto?, cuando uno va a hacer una evaluación de accesibilidad o va a tener en consideración aspectos de accesibilidad en el diseño, es cosa que tomemos la ordenanza y vamos guiándonos por ese estándar mínimo que exige nuestros sistemas de regularización, ¿ya? Entonces aquí ya habla de espacios culturales, como son los museos, habla de espacios recreativos, pero es lo que les decía yo, que en este caso no vamos a profundizar en esto, pero mi objetivo es que ustedes vean que esto está
mencionado y considerado en este manual, no solo en el manual, sino que también en la ordenanza, ¿ya? Y así entonces habla de distintos tipos de recintos de edificación según un programa específico, ¿ya? Es un poco la idea de lo que contiene este manual, que es básicamente lo mismo que también contiene esta guía que está en el aula, ¿ya? Esta guía que se llama Normativa de Accesibilidad Universal de la OU, ¿cierto? Pero es una síntesis dibujada y comentada en el fondo para que sea más fácil su aplicación. Entonces nosotros nos vamos a guiar por esta, dado que está como más puntualizada ítem a ítem lo que ustedes van a tener que ir viendo en el aspecto de la vivienda, ¿ya? Vamos a ir directamente. Yo les comentaba recién que, no les comenté, pero lo puse aquí. El ítem de accesibilidad a la vivienda está en el artículo 642 de la ordenanza, por lo tanto, si nos vamos al artículo 642, todo lo anterior habla respecto de lo que ya vimos en el primer ejercicio. Se me olvidó el número, 642. Que si ven es lo mismo que sale en el manual, ¿cierto? Solo que está apoyando a la estructura principal que está en la ordenanza. 642, no me vaya a pasar. No lo veo. Vaya falta. Me pasé, parece. Me pasé. Acá. Ya, entonces aquí en el artículo 642 empieza ya a hablar directamente del reglamento especial de viviendas, está obviamente orientado a viviendas económicas, pero este es un criterio mínimo a aplicar en todo tipo de vivienda. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? Que en un inicio ustedes ya en su caso de estudio que van a traer escogido para la próxima clase, ustedes empiecen entonces a ir artículo por artículo a evaluar y diagnosticar en primera instancia su caso de estudio y posteriormente van a hacer, como es una escala pequeña, la modificación respectiva con todas las simbologías y presentación de una planta de arquitectura y accesibilidad como entrega, ¿ya? Como parte de la entrega. Entonces todo lo que está aquí en este ítem relacionado con las viviendas, ustedes lo van a ir evaluando punto a punto, el punto 5, el punto 6, ¿cierto? Etcétera. Ya entonces van a ir, no es muy largo, es bastante corto, pero hay que aplicarse para ir efectivamente chequeando que todas los ítems que se relacionan con la vivienda tenga que ver, ven, ahí termina, tenga que estar evaluado en el caso de estudio de ustedes, ¿ya? Así que bueno, eso respecto de, entonces, yo no saco nada con ir diciéndole la manilla se pone aquí, la manilla se pone allá, esto tiene que ir a tal altura, es mejor ir leyéndolo y aplicando al tiro en el caso de estudio y así ganamos tiempo y se internaliza mejor a que yo les dé como toda todo el discurso y toda la descripción, mejor se va leyendo y lo van haciendo al tiro. Así que es más fácil. ¿Ya? Así que bueno, eso es lo que está organizado para la próxima clase. Definido el caso de estudio, ya idealmente que ya traigan avanzado el primer ítem del encargo, que es la presentación del caso. Universal. ¿Ya?
presentación del caso de la vivienda. Obviamente pueden traer sus planimetría, alguna fotografía. El caso de estudio, al igual que el ejercicio pasado, puede ser desde su propia casa hasta una vivienda que puedan tomar de referencia de algún arquitecto. Obviamente una casa más o menos sencilla, cosa que no los complique a la hora de hacer planimetría si es que no la tienen, porque en este ejercicio van a tener que hacer el levantamiento planimétrico. Por lo tanto, si hacen su casa, también implica que van a tener que hacer un levantamiento planimétrico si es que no lo tienen. Así es que eso, o también puede ser un proyecto de taller si es que han hecho en algún momento una vivienda unifamiliar, también puede ser un proyecto de taller. Así que para la próxima clase este ítem tienen que traerlo desarrollado y entonces una vez eso presentado vamos a ir al tiro a ir poniendo en práctica. No encuentro ¿dónde se fue el? Hasta acá. Vamos a ir al tiro poniendo en práctica cada uno de los puntos de la ordenanza en relación a la vivienda. ¿Ya? Eso, no sé si alguien tiene alguna duda, consulta de lo que hemos hablado hasta ahora, que quiera mencionar. Un segundito. Ya, bueno, entiendo que no hay consultas, entonces ya dimos el encargo. Y eso es lo que entonces ahora les voy a mostrar, que es un ejemplo de planimetría orientada a la accesibilidad en la edificación, puntualmente edificio. Vivienda, perdón. Creo que era... Lo guardo en el escritorio. Acá este. Ya. Entonces, como ustedes ven acá, una planta de accesibilidad o una lámina de accesibilidad se presenta igual que cualquier lámina de arquitectura. En el fondo uno ve una entrega, una lámina, ¿cierto?, desarrollada. En este caso no es una vivienda, pero es un espacio, es un edificio de oficina, ¿ya? Que no va a ser para el caso de todos ustedes, pero sí se aplican básicamente los mismos elementos gráficos, ¿ya? ¿Qué quiere decir con eso? Que hay una viñeta, yo les dejé, y eso le faltó a muchos en la entrega pasada, ¿ya? Que no se dio esto, que lo vimos en la clase. Yo les mostré un ejemplo de planimetría en el espacio público, y faltó visualizar técnicamente una lámina como tal como les mostré en el fondo, ¿ya? Entonces, para este ejercicio esto se tiene que ver, esto tiene que ser una lámina, ¿cierto?, en el formato portafolio, donde hay una viñeta con simbologías que obviamente están presentes en la especificación de la planta, donde se indica todo lo que se está evaluando y se está asegurando que cumple con las dimensiones. Por ejemplo, en esta planta, como está orientado a oficina, marca la ruta interior de todo el edificio, contemplando incluso la ruta que viene desde el exterior. Y eso también faltó mucho en la entrega pasada, donde no quedaba clara cuál es la ruta. Algunos se concentraron en las intersecciones
pero no hubo un plano mayor donde se indicaba cuál es la ruta, porque la ruta es una ruta, es un hilo conductor que arma un camino, ¿cierto? Entonces, ese camino en varios casos de ustedes no se evidenció en la materia basada en la parte práctica. Entonces aquí, cuando ustedes en su proyecto también van a mostrar esta ruta, es decir, cómo se llega a la casa, qué dimensiones, supongamos que este es el acceso de la casa, entonces ustedes marcan su ruta y en el fondo hay una ruta mínima exigible al interior de la vivienda que permite moverse con un desplazamiento libre para poder asegurar una silla de rueda que es como lo más ancho que pudiese ocupar una persona con alguna condición en algún momento. Entonces en esta planta se especifican sobre todo aquí los radios de giro, ¿cierto? Donde asegura que tanto en esta ruta como en los espacios interiores se está cumpliendo con esta dimensión. En este caso después hace mención de las alturas de los mobiliarios, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, en el desarrollo de lo que se viene para ustedes ahora en el caso de la vivienda, en términos técnicos, esto es lo que se tiene que ver. Esta es la presentación como de una lámina de accesibilidad, en este caso aplicado a una vivienda. Entonces ustedes van a tener una lámina 1, que es la presentación de su caso, ¿cierto? De la vivienda, qué sé yo, su metraje, toda una presentación formal de su caso. Ya la siguiente lámina van a tener su planta, o su lámina en realidad con su planta, donde vamos a ver esto. Esto es lo que quiero ir viendo, cómo ustedes van aplicando los criterios, primero una lámina de diagnóstico, ¿cierto? Donde podemos tener esto aquí, decir, no sé, esto no cumple con tal dimensión. Una lámina de diagnóstico, como de hecho algunos hicieron un muy buen diagnóstico en el caso del espacio público, que tenían su planta y iban haciendo círculos con zoom y iban detallando qué es lo que no estaba cumpliendo. Eso estuvo muy bien logrado en varios de los trabajos de ustedes. Y entonces después hay una tercera lámina con ya la aplicación, ¿cierto? Con la mejora de lo que diagnosticaron arriba, poniendo su respectiva simbología, las dimensiones, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso quería compartir yo con ustedes para que se hiciera la idea de lo que ya se viene en esta segunda etapa, que hablamos entonces, como les decía yo, de la edificación. Eso de momento, no sé si alguien le habrá surgido alguna duda en este momento. Aquí lo tenemos. Eso, chicos. Insisto, no sé si alguien tiene alguna duda. Para los que se han sumado después, les comento que las notas ya están puestas en el USEN 21. Lo que está pendiente de mi parte es enviarles la evaluación, el PDF de cada uno de sus trabajos, pero las notas ya están puestas. De la lista que leo aquí, todos los que están presentes hoy día están en condición de entregados. Voy a chequear. Está. Ya, aquí tengo uno. Diego, el equipo de ustedes entregó. No sé si está ahí, Diego. Sí, profe, aquí estoy, nosotros entregamos. Ya, es que quizás el trabajo de ustedes es uno que estaba sin nombre. Mira, se los voy a mostrar porque hubo un trabajo que no pude evaluar porque no tenía nombre. Un segundo.
Me parece que fue este. Parece que era. Voy a compartir la pantalla para ver si es este. Va. ¿El de ustedes es este? ¿Diego? Diego. ¿Se fue Diego? Desapareció. Bueno, no sé qué habrá pasado con Diego, se desconectó. Ya, pero bueno, de los que están presentes obviamente ya los evalué, así que de ninguno de ustedes es este trabajo. No sé qué pasó con Diego. Profe, ¿es por ese trabajo? ¿Qué? Ese de Catalina y Gustavo. ¿De Catalina y Gustavo? Ya, porque es que no tiene nombre, entonces no supe de Ah, quién es. Ya, entonces tú dices que es de Catalina y Gustavo. Ya, entonces si es sí, así, se no lo es de mandamos Diego. al correo. Ya, ok. No sé, gracias, no sé quién me habló. Yo, Gustavo. Ah, ya, Gustavo. Ya. Es que aquí justo me tapó los que están hablando. Ya, entonces ese está pendiente, esa nota, si ustedes si ven en el UCEN 21, Gustavo y Catalina van a tener nota 1, ¿ya? Pero es porque no sabía de quién era ese trabajo y tenía yo que ingresar la nota, pero la puedo modificar todavía. Ok, profe. Así que no se asusten si ven esa nota porque después lo voy a corregir dado que se entregó esto y no supe de quién era, ¿ya? Sí, sorry por el nombre. Se me pasó. Ya. Sí, tienen que hacer esas cosas porque si no, no me entero. Y cuando yo descargo todas las entregas del, del aula virtual, los descargo todos juntos. Entonces nos voy viendo uno, abriendo uno a uno y reconociendo uno a uno las entregas. Entonces eso es parte de la formalidad de las entregas de poner el nombre. Es súper común que se pase de repente, pero para lo recuerdo. Ya. Eso, bueno, Diego no ha vuelto. No sé qué habrá pasado con Diego. Entonces me quedarían solamente 4 personas que están como pendientes de entrega, que no sé si entregaron, lo mandaron, al menos en el aula no están. Que si ven después la clase, los que están pendientes son Mauricio Lippi, Javiera Manosalva, Marcelo Araya y bueno, Diego, que no ha vuelto. Ya. Eso, chicos, no sé si alguien más tiene dudas o consultas de lo que se viene. Reforzarles que para la próxima clase ya tienen que tener elegido, por favor, porque tenemos pocas clases, tenemos 3 clases para ejercitar. Tienen que traer escogido su caso de estudio, idealmente desarrollado el aspecto 1 de la entrega, que es la presentación del caso. ¿Ya? Y y no solamente van a tener escogido el caso de estudio, sino que también un previo diagnóstico, ¿cierto?, de su caso, ya aplicado ya en la lámina, porque para la próxima clase no sacamos nada con decir, este es mi caso y no hacer nada más. Pues entonces, para optimizar los tiempos, ustedes van a traer escogido su caso con ya el diagnóstico avanzado. Si es que no está listo, avanzado. ¿Ya? Para aquellos que no tengan planimetría eh, y no alcancen a hacer el diagnóstico, bueno, ahí repartan sus tiempos para poder hacer el levantamiento planimétrico y alcanzar a ver algo de este diagnóstico, ¿ya? Ahí lo dejo a criterio de ustedes para que ustedes ahí optimicen sus tiempos. Diego, te fuiste, volviste ahora, no sé qué pasó. Diego. Mm, mm. Es súper malo, no sé si me escucha, profe. Sí, ahora sí. Eh, Ya, Diego, entonces ustedes no me figuran con la Eso, porque entrega. lo último que dijo la escuché muy cortada. Pero nosotros sí la enviamos. Nosotros enviamos el trabajo.
¿A dónde lo Debe ser enviaron? ese que... Es que lo envió Mauricio, creo que lo envió, pero entonces debe ser ese que no tiene nombre quizás. No, ese era de Gustavo y Catalina, del que No, había. entonces, ¿Pero a dónde lo mandaron? Porque tú eres parte del equipo, pues Diego, tienes que saber. sí, es que yo Si lo solamente yo subió no lo al entiendo. aula, porque a mi mail, como les dije yo, idealmente no se mandan los trabajos a mi mail porque a veces mi mail se satura con muchos trabajos que recibo y a veces se me pasan porque hay mucho mail y no los veo. Si ustedes me reenvían, si lo mandaron por mail, me reenvían el mail a mi mail con la entrega realizada en tiempo, bueno, yo lo reviso. En el aula no estaban, al menos hasta cuando yo bajé todos los trabajos que se bajan simultáneamente. Eh, Voy a volver a revisar en caso de que se haya pasado. Pero Diego, ¿tú con quién estás? Mauricio Mauricio y Lippi. Sebastián. Mauricio Lippi y Sebastián Saavedra. Ya. Voy Eh, a, voy a ver al tiro ese tema, profe, y yo creo que el Mauricio se lo envió por correo, entonces le voy a decir que lo vuelva a reenviar, pero con la fecha para que vea que está dentro sí, del eso. tiempo. Ya, porque si no, yo entiendo que no entregaron en fecha. ¿Ya? Ahí. Y bueno, y los que están pendientes son Javiera y Marcelo, que no están ninguno de los dos conectados. Así que después hablo con ellos. Ya pues chicos, entonces esto es lo que tenía para la sesión de hoy día. Vuelvo a a entregar el micrófono si alguien tiene alguna duda que expresar. Si no hay, entonces bueno, ya estaríamos listos con este módulo y para la próxima, perdón, se me cayó y para la próxima clase entonces de lleno con su caso ya presentado y con un prediagnóstico hecho para tener tema que hablar en la próxima sesión. ¿Ya? Así que bueno, si no hay dudas, consultas, inquietudes, cerramos nomás. ¿Ninguna? Ya, pues. No, profe, queda todo claro. Gracias. Ya. Ya, chicas, me alegro mucho. Ya, pues nos vemos entonces el próximo viernes con ese adelanto que les pido por favor voy a ser insistente porque se nos van a hacer cortitos los días que tenemos para dedicarlo y así no nos atochamos con trabajo que podemos ir avanzando en clase. ¿Ya? Eso, buen fin de semana y nos estamos viendo el próximo viernes. Chao, chao. Muchas gracias, profe, que esté bien. Igual, Luego, profe. fin Que vaya de... bien. profe. Chao. Chao. Alguien se escuchó ahí a lo lejos.